Bien, vamos a continuar con este último apartado que es sobre la evaluación educativa. Bien, Carmen, ¿me podrías ayudar? Lectura, por favor. Ah, claro que sí, profe. En esta guía nos ofrece discusión, ¿sí?, teórica sobre qué se entiende por evaluación educativa, actitud y acción muy frecuente en el ámbito académico. Todo lo que trae se ofrece una única definición de entre las múltiples bastante coincidentes, salvo que algo en detalles. Esta definición y tantas otras que aparecen a lo largo de esta guía, que se basa generalmente en una definición de los términos de, Erikson, que se tomará siempre que sea posible con referencia. Empecemos por la evaluación en sentido amplio para después concretarlo en lo más de esta guía: evaluación educativa. Evaluación: o juzgar personas, organizaciones o cosas en estándares o criterios establecidos. Y la educativa: determinar e interpretar el logro de objetivos educativos en el ámbito nacional, regional o local para su uso en la planificación educativa y su desarrollo, la política de formación y la dotación de recursos. Ok, entonces, obviamente la evaluación, para entenderlo, pues es un tema complejo. Y cuando habla de que no se ofrecerá una disquisición, es decir, como algo muy eh, digamos, determinante, un examen, algo muy teórico en el que digas, esto es exactamente lo que es evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación va a tener diferentes vertientes y sobre todo cuando hablamos de la evaluación educativa, porque no podemos hablar de una evaluación, por ejemplo, de carácter empresarial o una evaluación de carácter laboral en diferentes instituciones a una evaluación educativa que, pues obviamente aquí hay un trabajo diferente que se realiza, donde estamos en contacto con las personas, donde no solamente es dar contenido, sino ver que los contenidos funcionan, no funcionan, desarrollan, generan habilidades, generan competencias. Bien, tenemos dos aspectos importantes dentro de la evaluación, que son la parte del currículum prescrito, la evaluación educativa y el currículum no prescrito. ¿A qué se refiere el currículum prescrito? Bueno, se refiere a aquello que nosotros tenemos ya definido dentro de los modelos educativos, dentro de un plan de trabajo, dentro de un cronograma, dentro de una estructura curricular. Y son aquellos objetivos estándares que se miden de manera precisa. Por ejemplo, en un mapa curricular o en un modelo educativo, lo que acabamos de ver, hay aprendizajes esperados, el proceso de desarrollo de aprendizaje, que a final de cuentas se van a medir, se van a terminar midiendo, se van a terminar evaluando. Y estos tienen que ser el resultado de los aprendizajes de todo un periodo, de toda una fase, de todo un grado, ¿sí? ¿De qué manera? Explícitos en cuanto a los contenidos, lo que yo vi, lo que a mí me dictaron mi plan de estudios, e implícitos en cuanto a los procesos cognitivos, que son las destrezas motoras. Todos aquí sabemos que estos procesos cognitivos necesitan desarrollarse por fases, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de procesos cognitivos, inmediatamente tomamos de referencia a un personaje que nos ha hecho la vida más fácil para evaluar el conocimiento. ¿Quién es ese personaje?
¿No es Jean Piaget? ¿Quién? Jean Piaget. No. Bloom. Ah, sí, claro. Los La verbos. taxonomía de Bloom nos habla sobre los procesos cognitivos, ¿sí? Que el alumno va enfrentando en la medida que el conocimiento avanza. Habla desde un conocer hasta un Hasta un evaluar. evaluar, sintetizar, ¿sí? Entonces, todo esto es aquello que nosotros de manera implícita vamos desarrollando con los alumnos. Eso es en cuanto al currículum prescrito. En cuanto a la evaluación educativa, tenemos criterios de evaluación y eso ya depende mucho del docente. Y bajo estos criterios son las estrategias de las cuales ustedes ya hacían mención al inicio de este preámbulo de tema. Y obviamente esas estrategias tienen mucho que ver con el currículum no prescrito, es decir, los métodos de enseñanza y los modelos de enseñanza. Aquí habría que diferenciar estas dos cosas. El método de enseñanza es el que tú como docente estás utilizando para una sesión clase y el modelo de enseñanza es el que como plan te está dando a conocer. Ustedes están creando un modelo de enseñanza, un paradigma en el cual quieren regir la educación. Ahora, a ese modelo habría que agregarle métodos de enseñanza, que son una diversidad, ¿sí? Bien, siguiendo con la evaluación educativa, pues obviamente tenemos la evaluación más educación, pues es igual a una finalidad educativa, que es lo que perseguimos nosotros. Por lo tanto, la evaluación de un proceso educativo nos menciona que no cuestiona nos cuestiona sobre el grado en el que ese proceso nos ayuda a lograr las metas que tenemos como personas. Asimismo, la evaluación educativa comprende diferentes tipos de evaluación. En un primer momento, desde la intencionalidad, que es la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Comúnmente la diagnóstica la hacemos al inicio del ciclo escolar, al inicio de cada actividad que vayamos a realizar, cada módulo, cada cuatrimestre. Y la formativa es aquella que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de, observando diferentes criterios. Y la sumativa es aquella que nosotros le damos una cantidad, un porcentaje. También tenemos que dentro de los tipos de evaluación es según el momento, ya sea inicial, procesual o final. Al inicio, pues muchas veces son aquellas como las diagnósticas. La procesual puede ser esa formativa y la final puede ser la sumativa. También hablamos de evaluaciones que son tipo estándar de comparación, ya sea normativa o criterial, si se rige con normas o con criterios. Eso es importante, ¿por qué? Porque las vamos a ver muchas veces en rúbricas o listas de cotejos. También tenemos tipos de evaluación que son de extensión, llámese evaluación global o evaluación parcial. Y estos ustedes, en la medida que han realizado sus estudios de licenciatura, los han ido enfrentando. Aquellos también donde los tipos de evaluación es según el agente que evalúa, ya sea la autoevaluación, la heteroevaluación o la coevaluación. Natalie, ¿qué es la heteroevaluación? Natalie, No le escuché, profe. ¿qué es ¿Qué? la ¿Mande? heteroevaluación? No, no sé, la verdad. Jackie, ¿y están en octavo, Es donde se evalúan como el rendimiento, pero no de ti, sino de tus compañeros. Por ejemplo, yo evalúo, no sé, a Flor, su rendimiento hacia dicha materia o las habilidades que se desarrollaron durante la materia, ¿no? ¿Ok? Y Flor, la coevaluación.
Pues me suena algo similar a la heteroevaluación porque la coevaluación es cuando entre nosotros mismos, es decir, pues lo que va a decir Jackie, yo a Jackie o Jackie a Natalie o así, ¿Es individual nos estamos entonces? evaluando. ¿Cómo? ¿Es individual entonces? Sí, ¿Qué más? este, mm, ay, no sé qué más decir de esa. Es que sí lo entiendo yo. ¿En una coevaluación interactúa el docente? No, es como que el alumno, pues es como si llevara el papel del docente, ¿no? Cuando hablamos de coevaluación, ¿qué tipo de metodología podría evaluarse ahí? Mm, ¿Cómo que qué tipo de metodología? Ujú. ¿Qué metodología de trabajo puede evaluarse ahí? ¿Qué es una Mm, metodología? Es como la manera en que nos vamos, en este caso, a evaluar. Nada más que no sé como un ejemplo de coevaluación. No será como la observación, maestro, a lo mejor observarnos a nuestros compañeros, o ¿Qué sea, será la en técnica? cuestión de alumnos, así sería la técnica. Ok, ok. La metodología de trabajo, por ejemplo, si yo estoy empleando una metodología basada en proyectos o una metodología colaborativa o participativa, entonces cuando hay un trabajo entre pares es donde interviene la coevaluación porque es entre compañeros, ¿sí? Sin embargo, si es un trabajo muy individual, entonces aplico un examen, entonces estoy heteroevaluando. O la autoevaluación, cuando a ti al final del cuatrimestre te va a decir, a ver, métete por favor a la plataforma, responde unas preguntas que son muy personales y me las envías, ¿sí? Pero ahí tú te autoevalúas. ¿Cuál es la diferencia que te aplique un cuestionario de autoevaluación y de evaluación? Cuando es de evaluación es porque soy directo e incido con los aprendizajes. Te estoy preguntando contenidos. Y cuando digo autoevaluación es cuando te doy la oportunidad de que tú veas qué tanto has avanzado. Y que inclusive preguntas me dices, ¿qué tanto avanzaste de esto? ¿Qué comprendiste? ¿Qué lograste? Si pudieras darte una calificación, ¿cuál sería y por qué? Ahí tú estás haciendo ese ejercicio de autoevaluación. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de evaluación del momento, pues lo dijimos que sea inicial, procesual y final. Cuando hablamos de evaluación del agente evaluador, si es interna o si es externa. Cuando hablamos de evaluación interna, estamos hablando de evaluación como autoevaluación, como heteroevaluación o como coevaluación. Y cuando hablamos de evaluación de extensión, sea global o parcial, según los aprendizajes. Ahora, hay una diferencia y estamos brincando, según los modelos educativos, sobre estos conceptos. ¿Por qué? Porque en el concepto tradicional de evaluación es el control que nosotros tenemos del alumnado, ¿sí? Y en el concepto actual de la evaluación es el análisis y valoración de los elementos del proceso. ¿Y cuáles son esos elementos del proceso? Todos que yo voy a contemplar como docente, ¿sí? Y que no solamente va a ser el número, sino por qué sacaste ese número. ¿Qué fue todo lo que yo incluí? Por lo menos, eh, cuando les doy una calificación, sí digo, ok, no se conectó en 3 clases, pero me entregó todo esto, pero me participó en las clases anteriores, es puntual, es muy limpio en su trabajo, cumple con todos los requisitos. Entonces, ya no solamente me estoy enfocando en el día del examen, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de la evolución del concepto a las clases de evaluación, por ejemplo, cuando hablamos de medir la evaluación, pasamos a describir la evaluación. ¿Por qué? ¿Por qué 6? ¿Por qué 10?
de una comparación a una sumativa. Es decir, pues es que, por ejemplo, en el parcial uno sacaste 8 y en el parcial 2 sacaste 7. Sin embargo, que digo, no, sacaste 8 y 7, pero te da lo siguiente. En cuanto a la ponderación, a la formativa, muchas veces en la ponderación metemos los porcentajes. Tanto por ciento vale esto, tanto por ciento esto, pero también tiene que ir la formativa, es decir, cómo eso que a ti te estoy pidiendo que vale 20% lo voy a revisar y le voy a dar un seguimiento. Si yo voy a revisar el proyecto, entonces no es a lo último, no es para que tú me entregues un producto, es para acompañarte en todo el diseño del producto, es para guiarte, es para ver cuáles fueron tus errores, en dónde le batallaste, en dónde sí hiciste mejor la práctica, en dónde te detuviste para aprender mejor, ¿sí? Y en cuanto a la implicación pasa a una negociación, es decir, ok, pues Carmen, tienes 9, pero pues yo también sé que tus capacidades son otras y que la calificación a final de cuentas o te afecta o no te afecta. Y muchas veces es lo que pasa con algunos alumnos. Se dicen, bueno, con que saque 8 más adelante vas a tener problemas. Aunque el número no lo es todo, pero sí dice algo de nosotros. Por ejemplo, ustedes, el día de mañana que quieran entrar a la carrera de maestros en la secretaría, va a depender mucho de cuál fue tu calificación en tu licenciatura, tu promedio. Imagínense a quién le van a dar prioridad. ¿Alguien que sacó 9.5, 9.8 o alguien que pasó todas las materias de panzazo? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que ver qué tanto la evaluación funciona y cómo funciona. ¿Sí? Bien. Bueno, nos quedamos con esto último que dice, la evaluación siempre es un proceso y no un suceso. Para que la evaluación sea justa, dice, todos van a realizar la misma prueba, van a subir a ese árbol. ¿Ustedes creen que todos esos animalitos pueden hacerlo? No. Y ahí viene un Más, teórico. el único que va a poder, son bien poquitos los que van a poder. Exacto. Y ahí viene un teórico muy importante, Gardner, que dice que todos tenemos, ¿qué? ¿Inteligencias qué? Múltiples, múltiples, Múltiples. diferentes, Entonces, no se olviden de diferentes. eso dentro de la evaluación, que no se evalúa de la misma manera a nuestros alumnos porque aprenden y son diferentes. ¿Sí? Bien. Y bueno, ahora sí les toca a ustedes en la última parte. Ya hablamos de la evaluación. Les toca en esta última parte. ¿Cómo quieren en 5 como mínimo, máximo como 10 renglones que se tomen la evaluación en su modelo? Si mi modelo es humanista, ¿cómo quiero que incida en dos? En la formativa y en la sumativa. Enfóquense en esos dos, formativa y sumativa. Y al final, ahora sí, me integran toda la bibliografía. ¿Dudas? No, profe. ¿Ninguna? No, ¿Seguro? profe. ¿Seguras? Hoy no tengo a Profe, yo en un ratito le subo mi proyecto. No se lo subí ayer. Ahorita en un ratito que abre la clase se lo subo. Ok, voy a revisar, solamente tengo 2 proyectos entregados. Flor, ahí está su proyecto. Mm. Flor, hay que actualizar el índice, por favor, para que ya le aparezcan las páginas correspondientes. Sí, profe, una pregunta, a veces cuando he intentado actualizar la tabla, se ¿Mande? me, como que se me borra, se me desaparece, no, no sé por qué.
¿Dónde? Le pongo en el índice y ya ve que sale como un recuadro. Ajá. Le pongo en actualizar tabla y se No, me borra. actualizar páginas, pero tienes que seleccionarla. Ah, ok. ¿Sí? Esta Entonces es es por página. ajá. Eso es lo primero, como observación. Esta Ok. que dice primera parte, no sé si estás en tu documento original, tiene que ir en la siguiente hoja. No, sí, va, sí está acomodado, nada más que me he fijado cuando se lo mando, se lo subo Que déjeme así en Word, descargarlo como que entonces. se mueve. Pero sí lo tengo yo. Ok, déjeme descargarlo. Estas observaciones van para todos, para que pongan atención porque son las últimas que estamos realizando. A ver, déjenme abrir el documento. Ok, ya lo abrí en un documento como tal de Word. Aquí hay que ponerle ya la fecha de entrega que es el 19 de agosto, por favor, para todos. También lo que todavía no se lo hago es lo de la sangría. Sí, todos. Eso sí me falta. Aquí, fíjense, la semana pasada les decía que es necesario la sangría y el interlineado. Selecciono mi texto, veo si el interlineado es 1.5, es 1.5, por favor. Tiene que estar justificado como este documento, porque me están entregando documentos que están a la izquierda y se ve mal. En párrafo me voy y en sangría selecciono de primera línea, aceptar, y ya me aparece. ¿Sí? Ahí está bien. Bien. Estos espacios cuídalos. Si en todos tienes solamente uno, ponme un solo espacio, por favor. ¿Sí? Acuérdense que les pedí que me dijeran de dónde tomaron estas imágenes. Para citar una imagen es manual. Por ejemplo, tomado de, y ya ustedes ponen paréntesis, no sé, modelos, modelo de aprendizaje o modelo educativo de donde lo hayas tomado. ¿Sí? Por favor. Aquí también hay espacios de más. Segunda parte, hay que brincarla a la siguiente página, por favor. Este cuadro que esté con el de abajo. De preferencia que no se corten los cuadros. Ah, mira, aquí sí, así se tiene que citar. ¿Sí? Una imagen. Para los que les falló en este cuadro, programa de estudio, fíjense cómo lo hizo su compañera. Lenguaje de comunicación, el propósito y el enfoque pedagógico. Así de simple.
Y actores, está bien. Solamente ten cuidado en los espacios. Aquí no lo has terminado, Flor. Hasta ahí es donde me hace falta lo que le comentaba. Ok, acuérdate que una vez que transcribiste esto, tienes que integrar lo que tú vas a agregar desde tu modelo. Bien, y ya agregas lo que vimos el día de hoy. Hace su presentación y está lista ya sea para la próxima semana o para el 19. Ok, maestro, gracias. Voy a ver el de otra compañera. A ver, vamos a revisar este trabajo. Y es de Carmen. Igual la fecha ya tenemos que tenerla con fecha del 19. Necesitamos actualizar el índice. Y ese pensé hacerlo hasta el final, profe, por eso es que no está actualizado, pero sí lo Ok. tengo en mis pendientes. Ujú, muy bien. Sí, ya lo había revisado. ¿Tiene 1.5 de interlineado? No, ¿verdad? Tiene uno. Tiene que ser Según yo sí, 1.5. déjeme checarlo. Tiene uno. Tiene que ser 1.5. Ah, ok, lo hago entonces. Según yo le había puesto el 1.5, pero sí se lo hago, profe. Aquí, esta, para que no se vea tan sola, les comenté la semana anterior que lo pueden poner como encuadro con el texto. Por ejemplo, así. Así, y ya se ve más. Ah, es que eso era lo que no le entendí yo ayer. Ok, ok, ya. Sí, se ve más bonito. Aquí, Sí, ya ve claro. que le aparece este icono en opciones de diseño. Sí, Y ahí selecciona uno que dice encuadro con el texto y solamente lo mueve para que se vea más estético. muy bien. Sí. Aquí no está justificado. Igual para esa figura. Mira, aquí sí tiene un interlineado y en el texto de arriba no tiene el mismo interlineado.
Sí, eso le checo. Ay, profes, que son tantas hojas que de repente se pierde uno, pero sí. De preferencia estos que los tienen así en mayúsculas para que resalte más su trabajo cuando en negritas. Títulos, subtítulos, negritas. No dejen tanto espacio. ¿Se Este trabó el profe también o soy está, yo? no está justificado. Creo que se me ha ido el internet. También Profe, quería preguntarle si, por ejemplo, en esos cuadros puedo usar diferentes colores dependiendo, por ejemplo, a lo mejor a lengua materna ponerlo todo azul, a conocimiento del medio ponerlo verde, o sea, para que se vea más bonito, ¿sí puedo? Sí, sí puede. Ok. Aquí está rara la organización del texto, que ver. Es que sabe que venía, o sea, lo había puesto en números, uno, dos, tres, pero después dije, ay, no, mejor se los voy a quitar los números, y es por eso que está así. Pero entonces mejor le pongo los números. Ujú. Ok, hay como observación. En un modelo, no escribas en mí, en un modelo humanista, de manera que incide el enfoque. Acuérdense, la redacción. Se trabó, profe. No sea maldito, vuélvame a decir para corregirlo. Ah, ok. En la redacción. Aquí decía en mi modelo. Es en un modelo humanista, la manera que incide el enfoque pedagógico. Igual aquí dice en mi modo educativo, o sea, en la educación humanista, la manera que incide el enfoque pedagógico también sería igual. No escriban en primera Se me hace que se persona. está trabando otra vez, ¿verdad? Ay, profe, se está trabando y no le entendemos nada. Ya me escuchan? ¿No? A ver, ya lo escuchamos ahora Ahorita sí. ya. Ya, Ahorita ok. ya. Le comentaba que en la redacción tiene que ser, no redacten en primera persona, porque aquí decía en mi modelo educativo. Entonces, en un modelo humanista, en el modelo humanista, ¿sí? No pongan mi o yo pienso, yo propongo, se propone, se dice. Me faltan ahí, ¿verdad? Sí, hasta ahí voy. Por eso le Correcto. decía que estudiar lo que llevaba, pero hasta ahí voy. Ay, es que he estado así como, ¡ah! Muy interesante este proyecto, pero muy laborioso, muy laborioso. Muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a ver el otro.